¡Qué susto, Hanna! Que me... Cuidado, porque me puedo tirar el café por encima. Pues nada, nunca te asusta más. Bueno, en realidad me puedes asustar las veces que quieras. Ay, todavía no me lo creo. Ni yo. He preparado esto, un desayuno continental. ¿Ala? Pues me apunto. ¡Ah, qué rico! ¿Sabes? Pasé mucho tiempo pensando que esto era imposible. Retomarlo. Y ahora mira, desayunando juntas. Yo la verdad es que te daba por perdida también. De hecho, me estaba costando imaginarte por el barrio con Steffi cada 2x3. Lo siento mucho. Bueno, si al final fui yo la que dejó la relación, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso ahora, ¿no? Cuéntame, ¿qué se presenta en tu día? Pues, muchas cosas. Tengo que hacer un montón de gestiones ahora en el centro cívico por todas las chicas a las que rescatasteis. Bueno, si necesitas ayuda, me dices. No, en principio no, pero esas chicas te deben mucho, Lidia. Bueno, a ver, parte del mérito también es Estefanía, ¿eh? Es verdad que fue un poco temeraria, pero si hemos desarticulado esa mafia ha sido gracias a su investigación también. A ver, yo creo que lo llevo un poco lejos, ¿eh? Porque estáis vivas de milagro. No, me pidió perdón cuando vino a comisaría. Me dijo que sentía mucho haberme metido en la boca del lobo. Bueno, a mí no me extrañaría si no ha aprendido la lección, sinceramente, porque yo la conozco y es una investigadora nata y la verdad es que no la imagino trabajando de otra manera. Bueno, pues esperemos que no se meta en ningún otro lío. Siento mucho no haber podido convencerla para que fuera a hablar con vosotros antes, de verdad. Bueno, pero al final lo hiciste, ¿no? Y habló con nosotros. Y no creo que Estefanía sea una persona fácil de convencer. No. Pero es que fuese a quedar con Bárbara. Con Bárbara. Y que luego hablaran para quedar otra vez y nosotras sin saberlo. Es que, no sé, me parece... Pero ya está. Hanna, dejemos de hablar del tema, ¿no? Que estamos de celebración. Pues sí. Perdona. ¡Ja! Mira, hablando de la reina de Roma. Mira, dice que ha aterrizado en Londres. Madre mía, que se le ha ocurrido ya otro tema para el próximo reportaje. La crisis migratoria en el Canal de la Mancha. Pues me parece muy buen tema. Pero... De hecho, me la imagino ya vestida de refugiada, haciéndose la ruta desde la costa oeste de Francia a Inglaterra. Pues no me extrañaría nada. Buenos días. Buenos días, cosita guapa, preciosa, tesoro, ¿cómo estás? Bien, bien, sí. Bueno, veo que la conversación de anoche fue bien. Es que me tengo que ir ya, ¿vale? Que tengo que pasarme por casa para cambiarme. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. O sea, que volvéis a estar juntas, ¿o qué? ¿Sí? Bueno, pero cuéntame, desarrolla, ¿cómo fue? ¿De qué hablasteis? Pues, a ver, te fuiste, entonces me dijo que... Empezó diciéndome que Steffi se iba a Londres. ¿Qué dices? Pero que para siempre, o sea, que no volvía. ¿En serio? Entonces, claro, y le digo, pero entonces no estáis juntos, ¿no? Ya. Hola, preciosa. ¿Estás bien? Sí, dolor de espalda nada más. ¿Tú qué tal? ¿Qué te pongo? ¿Me pones un té rojo para llevar? Porfa. Y también quería echar un vistazo a los menús, porque vamos a comer aquí.
Ah, muy bien, pues ahora te lo saco. Qué bien, porque así puedo saludar a Estefanía, que ayer no pude verla. Saludarla. Es que ella se ha ido a Londres. ¿A Londres? Ah. Chica, qué culo de mal asiento. Ayer en el hospital y hoy en Londres. Sí, tiene una amiga que vive ahí y la ha invitado y ella se ha ido. ¿Pero a vivir a Londres? De momento sí. ¿Y qué vais a hacer? ¿Mantener la relación a distancia o...? Es que no hay mucho que mantener. Ya tenía yo ganas de poner a disposición judicial a esta Bárbara Segovia y a sus compinches. Yo también. Pero bueno, ¿a quién tenemos aquí? Hola, bonita. ¿Cómo sigues del lumbago? Le estaba comentando a Hanna que, bueno, igual voy a tener que ir a ver a Antonio. ¿Qué tal llevas el papeleo de las chicas que rescatamos? Pues estaba en ello, pero he venido a tomar un té. Ah, pues ¿nos lo tomamos juntas? Venga, si te cuento novedades. Vale, pues nos pones 2 té rojos. Claro. Y a mí un café solo, ¿vale? Vale. ¿Te dije yo que entre estas dos quedaban brasas o no te lo dije? No pareces muy sorprendido, ¿no me cuentas nada? Pero María, por favor, que me lo ha contado Lidia en comisaría. ¿Ah? Estaba con una sonrisa de oreja a oreja todo el rato en Bavier, claro. Pues le he preguntado. Ya. Entonces vuelven a estar juntas. Eso parece. La verdad es que hacen buena pareja, que sí. Ya te digo. Nada, es que estoy gestionando los pasaportes de las chicas y estoy ahora con el de Milena para su vuelta a Colombia. Y nada, y me quedan las otras que habéis rescatado. Y las que se quieran quedar, supongo que necesitarán su tarjeta de residencia, claro. Tampoco te creas que muchas se quieran quedar. Hay algunas que sí, pero la mayoría quiere volver a su país de origen. Ya, supongo que se querrán quedar las que allí tienen entornos complicados, ¿no? Sí, supongo. ¿Me puedes ayudar con las otras, por favor? Pues claro. Vale. Perdona un segundo. A ver. ¿Qué pasa? No, es una Sandra, una amiga que hace un montón. Voy a cogerlo, que no sea algo grave. ¿Te importa? No, claro. Aquí tenéis. Me alegra mucho que volváis a estar juntas. Yo también estoy muy contenta. Aunque la verdad es que me he quedado un poco preocupada por Estefanía. Espero que esté bien. Pues claro que va a estar bien, mujer. Si esa es de armas tomar, va a estar estupendamente. Y me alegro por ti. ¿Todo bien? Sí, estoy un poco descolocada. Es una amiga que se va a casar y que me ha invitado a su boda. ¿Y eso por qué te descoloca? Porque no sé si voy a ir. ¿Por? Porque Sandra es mi ex. O sea, mi primera novia con la que estuve mucho tiempo y la relación no acabó muy bien y se me hace raro que me invite. No sé. Perdonad que os interrumpa, pero me acaban de llamar de comisaría para un aviso, así que tenemos que irnos, ¿de acuerdo? Vale, pues ok. Bueno, ¿seguimos hablando? Chao, preciosa. Cristian, ¿nos pones 2 cafés con leche, uno muy cargado, por favor? Vale. A ver, si es muy sencillo. O vas a la boda o no vas. A ver, lo he pensado y sí que voy a ir a la boda, solo si me acompañas. ¿Esto es una invitación oficial? Hombre, no pretenderás que vaya a la boda de mi ex sin pareja, ¿no? Bueno, pues acepto. Oye, ¿cómo hay que ir? En plan, ¿hay que ir elegante o...? No, me ha dicho que será una boda sencilla, pero que va a venir muchísima gente. Y me alegro, ¿eh? Le pega una boda así. Yo como no sé lo que le pega y no le pega, porque no me cuentas nada sobre esa relación. Bueno, porque fue una relación con sus pros y sus contras. Como todas las relaciones. Esta era complicada, pero tranquila que te lo contaré.
Por favor, porque me estás dejando intrigadísima. Bueno, tú tranquila. Venga, los 2 cafés por aquí. Gracias. ¿Queréis algo de comer? Pues o nos traes un pincho de tortilla o quemamos la parra tú mismo. Pues voy ahora mismo por ello. Bueno, bueno. A ver, ese escote. Qué guapa. ¿Sí? Sí, muy guapa para esta ocasión tan especial. Hombre, mira si es especial, que he ido hasta de compras. Pues deberías vestirte así más a menudo, porque estás muy buena. Bueno, lo que tú digas. Oye, ¿me vas a contar ya algo sobre Sandra? No sé, te llevo preguntando un montón de días y te escaqueas. ¿Qué pasa? No pasa nada, lo que pasa es que hablarle a mi novia sobre mi ex, pues no me va. A ver, no es cualquier ex, ¿no? Vamos a su boda. Y es que tampoco quiero meter la pata, Lidia. Vale, ok. ¿Qué quieres saber? A ver, entonces, ella me dijiste que era tu primera novia. Mi primera novia formal. Vale. ¿Y empezasteis a salir a los...? 17 años. Sandra tenía un novio y luego empezó conmigo. Yo fui su primera novia. ¡Wow! Lidia con 17 años. Una fiera. Eso es, una fiera, sí, sí. Pero con las ideas muy claras. Sandra no. A Sandra le costó salir del armario. Me suena un poco. Bueno, ella pensaba que su familia no lo iba a entender, entonces pues estuvimos mucho tiempo con la relación, bueno, llevándola a escondidas o haciendo ver que éramos amigas y ya está. Supongo que eso no te hacía mucha gracia. Pues no. No, además ya sabes cómo soy yo. Pues yo de pequeña era igual y yo todo lo que pensaba lo decía. Así que no lo llevé muy bien. Además yo tener que estar ocultando algo como si estuviera haciendo algo malo, pues no me gustaba. Y eso que, claro, generaba tensiones, ¿no? Y peleas. Sí, un poquito, sí. Sí. Y tuve mucha paciencia. Lo que pasa que bueno, al final como no se lo contaba a su familia y que lo acabamos dejando y ya está. Lo habrás pasado muy mal, lo siento. Bueno, ya está. Ya con el tiempo luego entendí que al final todo esto es un proceso, que cada uno lo lleva como quiere, como puede y ya está. Yo lo hago de una manera, pero no significa que sea la correcta y yo lo tengo que respetar. Y luego que su familia, bueno, pues sí que era un poquito chapada a la antigua. Pero sí que no sé. No sé qué habría sido de nosotras si yo no lo hubiese presionado. Igual hubiésemos durado, no lo sé. Pues yo sí que lo sé. Todavía no estaríamos juntas. Eso también es verdad. Entonces va la familia de Sandra. Sí, claro. Ya lo tienen asumido y ya está, sí. A ver, son carcas, pero son buena gente, ¿eh? Ah. ¿Y quién más va así que conozcas? Pues no lo sé, pero bueno, imagino que irá un montón de gente que hace mil que no veo, o sea que... ¡Qué ilusión! Sí. ¡Qué ilusión! Ir de tu mano en una boda. Te tengo que advertir de una cosa. Yo cuando estoy en las bodas con 2 copitas de más, suelo pedirle matrimonio a la primera persona que tengo al lado. A ver, ¿a quién vas a tener tú al lado en la boda? No lo sé. Igual seré yo. ¿No? Igual hasta digo que sí. ¿Sí? ¿Sí? Que no, tonta. Qué susto, yo ya estaba ahí plan y bueno, vaya, vámonos. ¿Vale? Venga, toma, ¿Me te has he metido metido? todo aquí. Vale, Sí. venga. Ay, ¿la tarta? Lo mejor, ¿eh? Bueno, no hace falta que me lo jures porque repetiste 3 veces. Hombre, repetí 3 veces para seguirte el ritmo en la pista, chica. Es que la música era increíble. Cada vez que me querías sentar, que me estaban matando los pies, ponían otro temazo y otro temazo. ¡Buah! Sí, la música estaba muy guay, es que el DJ se lo ha currado. Ponía desde heavy metal a sevillanas. Vale, perdona. Momentos sevillanas de Lidia Alonso. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Bueno, pues sí, soy autodidacta y mira, pues aprendí pues para no hacer el ridículo. Ajá. Pues mira, tienes mucho arte. Porque una cuando no tiene técnica tiene que tirar de arte. Pues te he visto muy cómoda con tus ex-compis, ¿no? Os ibais genial. Sí, hombre, hacía un montón que no nos veíamos y recordar batallitas y todo eso mola mucho. Pues eran súper majos. No me sentí nada extraña. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a estar tan cómoda en la boda de mi ex, eh? Pues porque tú me lo pusiste muy fácil, Lidia. Ay. Además,
Me encantó ver a Sandra tan feliz. Que ella no lo ha pasado muy bien, entre que le costó salir del armario y tal. Pues no sé, imagino que una boda así ha tenido que ser tan emocionante para ella. Para mí también lo fue, ¿eh? Ha sido mi primera boda de mujeres. Se las veía muy enamoradas. Y Miranda, la novia, bueno, la mujer, muy maja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me ha sorprendido un poco porque ya estaban hablando de tener hijos. No sé, se acaban de casar. Ya, pero llevan mucho tiempo juntas. No sé. A ver, con sus idas y venidas, pero llevan tiempo, o sea que tampoco me ha extrañado a mí. Tú y yo podemos escribir un libro sobre idas y venidas. Igual es porque ha llegado el momento ya de tener descendencia. Pues yo no me lo he planteado por ahora. ¿Tú sí? ¿Por qué no? Hanna, es broma. ¿Tú te imaginas tener una mini Lidia aquí? ¿Con mi carácter? ¿Has visto mis bonsáis? Ya, no. No, no. Quita. Tener aquí cosas correteando, ¿no? Vale, qué susto. Ay. ¿Con qué estás ahora? Estoy ahora con un chico de Arabia Saudí que es homosexual y está, bueno, intentando pedir asilo aquí en España. Tú sabes que a los gays en Arabia Saudí los condenan al latigazo, ¿no? O a pena de muerte. Pues ojalá encuentre asilo pronto. Sí. Está tan agobiado con el tema, me da mucha pena. Porque piensa en volver a su país, que tiene que ser algo bonito, ¿no? Pero a él le aterra. Normal. Es que si vuelve el pobre va a tener que reprimirse y esconderse delante de su familia, de sus amigos. Y su familia no es precisamente tolerante, vamos. Imagínate tú y yo viviendo ahí. ¿Qué hacemos? Pues nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Fingir que somos mejores amigas? Y ya está. Bueno, a mí me da igual. Ya, no sé, siempre te da igual. Nunca has vivido una situación donde dices, buah, mejor finjo, no, ¿sabes? No soy yo abiertamente y así evito problemas. Pues no. Y si he notado alguna vez alguna mirada o algún gesto raro, porque eso sí que lo he notado, lógicamente, lo que hago es exagerarlo más, hacerlo más evidente. Bueno, pues no sé. Eres una valiente. No, valiente no, Hanna. Lo que pasa es que yo lo he tenido fácil. Yo cuando salí del armario se lo conté a mi padre y mi padre me apoyó desde el minuto cero. Él me quería ver feliz y ya está. ¿Tú se lo llegaste a contar a tus padres? No, lo tenía pendiente. Pero bueno, ellos me querían mucho. Yo creo que con el tiempo lo habrían aceptado. Con el tiempo. Seguro que sí. Ya me conoces, es que me hierve la sangre al pensar que van a perseguir a alguien por su sexualidad. ¿Tú lo has pasado mal en España por tu sexualidad? A ver, no es como en Ucrania, ¿no? Pero han habido miradas o comentarios que no llegan a ser agresiones, pero... Bueno, si tú ves cómo nos miran a ti y a mí cuando vamos de la mano. Hanna, pero a mí eso me da absolutamente igual. Es Néstor. Dime, Lidia, una patrulla acaba de localizar a Mirza durmiendo en la calle. ¿en el barrio? Sí. Cerca de la dehesa. ¿Y está bien? Regular, aparentemente solo tiene un moratón en la cara, pero se ha puesto a la defensiva cuando los compañeros le han pedido que se identificara. Pero claro, estará nervioso el pobre. ¿Y dónde lo trasladan? Al hospital. Le están haciendo un reconocimiento. Yo salgo para allá escopetado. Vale, pues nos vamos allí. Venga, perfecto. Venga, hasta ahora. A ver, han localizado a Mirza durmiendo en el parque de la dehesa. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía ahí? Pues no lo sé, es lo que voy a averiguar. Tiene un moratón en la cara, voy a ver qué dicen los médicos. Vale, mira, tú ve corriendo, yo recojo todo, ¿vale? Lo limpio y luego voy a currar. Pero por favor, mándame un mensaje con lo que sea. Claro, yo te aviso. Gracias. Hola, Sí, ¿ya estás? Yo he terminado, pues si nos íbamos juntas. sí, venga, pues dejo esto aquí y nos vamos. Vale. Oye, me he enterado de lo de Mirza.
Qué guay, lo he visto por las redes sociales, está todo el mundo ahí como loco comentándolo. ¿Tú crees que eso ha tenido algo que ver? Pues la verdad es que no lo sé. Y me da igual. Lo importante es que se lo hayan concedido. Sí, yo me alegro, pero tengo una sensación rara. Porque me alegro, de verdad, que le hayan dado el asilo, por supuesto. Y que se quede en España, que pueda empezar de cero. Pero pone triste que no pueda volver a su país, ¿no? Sí, es que... Y después de lo que me has contado de su familia, o sea, me parece tan fuerte que tu hermano te denuncie, sabiendo que en su país le pueden condenar a muerte. Es horrible. Y además lo hace porque no acepta quién es Mirza, por su manera de amar. Tenemos mucha suerte de estar aquí. Yo también lo creo. Lo que pasa es que todavía queda mucha gente como los que agredieron a Manuel. Bueno, pero también hay mucha gente dispuesta a plantar cara, como Mirza. Sí, pero necesitamos a más Mirzas. Te quiero mucho, Hanna. Y yo a ti. ¿Tienes hambre? Pues, no lo sé, la verdad. Me ducho y te lo digo. Lo que pasa es que creo que me voy a ir a dormir sin cenar. Fíjate, estoy cansadísima. Hombre, no. Cómete un yogur aunque sea, ¿no? Igual sí. ¿Tú qué tal tu día? Bueno, mucho lío. ¿Pero estás bien? Estoy cansada. Y no quieres hablar. Pues no. ¿Pero estás así porque estás cansada o algo más? Ay, Lidia, por favor. ¿Es por la muerte de Adriana? ¿Te afecta mucho? Claro. Pero sobre todo le doy vueltas a lo que hablamos en la parra. ¿Te acuerdas? Después de su funeral. Sí, que es una mujer muy querida por todo el mundo, ¿no? Bueno, sobre la importancia de poder despedirte de la gente a la que quieres. Como hiciste tú con tus padres y Roy con Adriana. ¿Y qué no has podido hacer tú con los tuyos? Sí. Lo he hecho mucho en falta. Lo entiendo, Hanna, pero estabas sometida a Vladocan. Cuando mi madre se puso muy mala, yo le pedí que por favor me dejara ir a cuidarla. Pero no me dejó. Porque era un psicópata. Y cuando murió, le supliqué que me dejara ir al funeral, pero tampoco me dejó. Tuvo que ser durísimo. Sobre todo para mi padre. No podía dejar de pensar en él. Estaba tan solo. Y claro, y no entendía por qué no estaba ahí con ellos, con él. ¿Y tú qué le decías? Pues que era por trabajo. Le mentía. Yo les mentía todo el rato desde que pisé España. Les dije que trabajaba de modelo y que tenía muchos rodajes y sesiones de fotos y viajes. Hombre, es normal que en este caso no les contaras la verdad. Claro. Es que era demasiado peligroso. Vlado les podía hacer cualquier cosa. Y yo, para mí, era mi manera de protegerles. Pero claro, ellos no tenían ni idea y yo pagué un precio muy alto. No podía despedirme de ellos ni decirles cuánto les quería. Hanna, ¿tú no te sientas culpable por todo eso? No fue tu decisión. Tú estabas secuestrada. Ya,
pero tengo el corazón muy roto, Lidia. Mis padres pensaban que yo les había abandonado, que me daban igual. Y yo lo único que quería era estar a su lado y decirles cuánto les quiero. Qué bien, cuánto me alegro. Sí. Hola. ¿Qué tal? Bien. Oye, perdona el retraso, que había una charla en el centro cívico y cerraba yo. No te preocupes. ¿Qué quieres tomar, Hanna? ¿Me pones una tónica sin hielo, porfa? Vale. ¿Qué pasa? Nada. Pensaba que era una persona, pero es otra persona. Ya, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Porque es que últimamente cada vez que recibes un mensaje te pone nerviosa. ¿No? No, nada. Nada, no, o sea, no me lo quieres contar. ¿Qué tal en el curro? Que no me cambies de tema, Ana. A ver, somos una pareja y si algo te preocupa, me lo cuentas, porque si no, me preocuparé yo también. Entonces entramos ahí en un bucle infinito. Ya. Vale, vale. Ok. Quintero está en Sudáfrica. Me dijo que ha ido ahí por asuntos de trabajo, por unas cosas de la joyería, pero también que va a alargar el viaje para estar de vacaciones. Pero es que desde esa conversación no sé nada de él. Bueno, ¿querrá desconectar? No. Hablando con él, noté algo raro en su voz y por cómo me lo contaba. Algo no va bien, Lidia. Y desde esa conversación no doy con él, no me devuelve las llamadas ni los mensajes y no sé qué pensar. Hombre, se quedó muy afectado con lo de María. Igual es eso, igual necesita eso, desconectar, airearse. Vale. Entonces, ¿por qué me llamo desde un número oculto? Bueno, sí, es raro. Pero es que Quintero es una persona rara. Y se relaciona siempre con gente peligrosa. Si le estuvieron a punto de matar y todo. Igual te llamo desde un número oculto, pues para prevenir. Es que lo que me estás diciendo no me tranquiliza. Me está preocupando más. Yo qué sé. Ya sé la clase de persona que es Fernando. Y sé las cosas que hizo en el pasado. Pero es mi amigo. Y siempre me ha tratado muy bien y me ha cuidado. Entonces, pues, no puedo evitar preocuparme. Pues yo qué sé, si quieres Néstor y yo te echamos un cable. No. Gracias, no te preocupes. Que no nos cuesta nada. No nos cuesta nada. Es simplemente mirar entradas y salidas del país y ya está. Lidia, ni siquiera te cae bien. Pues no, no me cae bien, pero tú sí que me caes bien. Y si algo te preocupa, pues aquí estoy yo. ¿En serio? Sí. Pues muchas gracias. De nada. Servicio de habitaciones. ¡Ay! Muchas gracias. Pues menos mal que me lo has traído, si no, duermo 2 horas más. Ya, ya. ¿Te has pasado toda la noche dando vueltas? Lo siento, ¿te he despertado? Jo, perdón. Es que intentaba poner la mente en blanco, dormir, pero cuanto más lo intentaba, más nerviosa me ponía. Era un bucle. ¿Pero qué es, por Quintero? No. ¿En serio estás preocupada por Quintero? Que te estoy diciendo que no, que él sabrá, ya me explicará dónde está y qué está pasando, que no era por él. ¿Entonces? A ver, me ha salido una super oportunidad o un mega marrón. ¿El qué? A ver, un periódico muy importante, nacional, quiere entrevistarme sobre mi trabajo en el centro cívico. Ah, bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Porque puedes poner en valor tu trabajo allí, lo puedes promocionar. Sí,
Pero piensa en los artículos que lees en los periódicos sobre la prostitución. Siempre le dan como un enfoque tan morboso y sensacionalista, con detalles tan desagradables. No Bueno, sé. No sé, pero no hace falta que entres en ningún caso concreto con sus nombres y apellidos, ¿no? Puedes hablar de la labor del centro cívico, de las mujeres que sepan que tienen oportunidades si dejan la prostitución, gente que les puede ayudar. Es que ahí te equivocas. Sí que quiere que hable de un caso concreto. Del mío. De mi experiencia, cómo dejé la prostitución, di la vuelta a mi vida, acabé en el centro cívico y todo eso. Y a ti no te apetece hablar de eso. Hablar de Khan, de cómo me tenía esclavizada, drogada, cómo mató a Virginia delante de mis ojos, pues no. La verdad es que no me apetece hablar de eso. Y te entiendo, ¿eh? Pero a ver, no sé, tampoco hace falta que des detalles, no sé. ¿Quién es ese periodista? ¿Quieres que averigüe? No, sí, ya lo he hecho. ¿Y? Es bueno. Escribe reportajes muy rigurosos. ¿Te acuerdas de ese del banco de alimentos que compartimos? Sí. Ah, bueno, pues entonces es un profesional como la copa de un pino. No sé, yo haría esa entrevista y hablaría hasta donde te apetezca hablar y ya está. Y explica la labor de centro cívico, que puedes ayudar a muchas mujeres. Ya, pero a cambio tengo que exponer un pasado muy oscuro, Lidia. Y tú sabes lo que me ha costado salir de ahí. Eso no se supera. Hanna, haz lo que quieras, por supuesto. Pero yo haría esa entrevista. Yo, no sé, lo haría y hablaría hasta donde yo quisiera hablar. Y ya está. ¿Y si me insiste? ¿Sabes cómo son los periodistas? Si insiste en saber de Vlado Khan y estoy ahí incómoda. Pues te levantas y te vas. No sé, Lidia. Hanna, si no haces esa entrevista te vas a quedar con el run run y no me vas a dejar dormir otra noche más. Ve, reúnete con él, habla hasta donde quieras y ya está. Igual así duermes luego a pierna suelta. Es que es lo único que te interesa. Dormir bien. A mí lo que me interesa es que el mundo sepa lo mucho que vales y lo valiente que eres. Pero sobre todo dormir bien. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, venga, vale. Llamo al periodista y le digo que sí. No he acabado, tengo más argumentos, ¿eh? ¿Quieres que te entreviste a ti? ¿Tú? ¿Huele a café? Oli, te quería dar una sorpresa. ¡Hala! Oye, pues sí que te tomas en serio lo del servicio de habitaciones, ¿eh? Pues sí. Me vas a mal acostumbrar. No has dormido nada, ¿no? Pues mira, me dormí enseguida, pero me he despertado como agotada. Es normal, te has pasado toda la noche dando vueltas y discutiendo. ¿En serio? Jo, lo siento mucho, ¿te he despertado? Un poco. Pues al final me vas a mandar a dormir a casa. No, porque no soy rencorosa y mira, las pruebas me remito. Ya veo. ¿Y qué has soñado? Porque el ucraniano sin subtitular todavía no lo controlo. Pues soñé que estaba en una habitación con una cama con dosel y sábanas de seda y de pronto me daba cuenta de que estaba atada. Da igual, da igual. ¿Y con quién discutías? Con Khan. Estaba ahí en la habitación, tan real como tú ahora mismo. Y me miraba y se reía de mí. Tengo su risa todavía en la mente. Bueno, ya está, porque Khan no se puede reír ni de ti ni de nadie ya. Me decía que había leído la entrevista y que estaba muy enfadado porque le había quitado a muchas chicas. Entonces me decía que yo las iba a sustituir. Y abría una puerta y había una cola infinita de hombres. Bueno, ya está. Eran gente del barrio, Lidia, gente que yo conozco. Hanna, ya está. Era una pesadilla y ya está. Además, a ti la gente del barrio te aprecia mucho. Sí. La gente del barrio ahora sabe a lo que yo me dedicaba.
conoce mi pasado. Y el haber hecho esa entrevista, pues, me ha devuelto ahí. ¿Te arrepientes de haber hecho esa entrevista? No, no. Me alegro. Tampoco he entrado en detalles espeluznantes. Lo que pasa es que has abierto la puerta a los fantasmas, ¿no? Sí, los tendré que colocar en su sitio. Y cerrarlos bajo llave. No sé. He estado pensando estos días que tampoco puedo seguir guardándolo dentro y seguir avergonzándome de mi pasado. Tengo que aceptarlo. Claro que sí, lo estás haciendo. Además, el tiempo que te tuvo Can secuestrada es solo una parte pequeña de tu vida. Mírate ahora. Sí, sí, sí. Todo lo que yo soy ahora y todo lo que yo estoy haciendo es, en cierto modo, gracias a todo por lo que yo había pasado. Y a mí me encanta la mujer en la que te has convertido. Pues mira, brindemos por eso. ¿Café? Sí, pero yo te sirvo. Que lo del servicio de habitaciones me lo tomo muy en serio. Qué fuerte. ¿Qué pasa? Pues es un mail de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento. Me están diciendo que han leído la entrevista, que están muy impresionados y que quieren conocerme y hablar más sobre el proyecto. Qué guay, ¿no? Qué buena noticia. Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Creo que esta entrevista te va a traer cosas muy buenas. Bueno, tampoco quiero cantar victoria hasta que no esté ahí reunida con ellos y hablando de todo. Bueno. Toma, come. Hombre, por fin. ¿Y la ropa de deporte? ¿No íbamos a ir a correr? Siento desilusionarte, pero mejor otro día, que estoy un poco de bajón. Ya te veo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Esto son cartas de los lectores del periódico que leyeron mi entrevista y las mandaron a la redacción y vengo de recogerlas. No veas, ¿no? Fancy todo. Sí, también me han reenviado un montón de correos electrónicos. Muy bien, ¿y has leído alguna o qué? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que son críticas? No, que va, todo lo contrario. Se me ponen por las nubes, dicen que admiran mucho el trabajo que estoy haciendo. Entonces, ¿por qué no estás dando saltos de alegría? No lo entiendo. Sí, estoy contenta. De hecho, hay gente que dice que quiere colaborar como voluntarios en el centro cívico. Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Estás removiendo conciencias, eso es bueno. Es que no entiendo por qué estás así, si la entrevista ha funcionado. Si tantos desconocidos han podido contactar tan fácilmente conmigo gracias a los detalles que daba esa entrevista, ¿y si alguien más podría hacerlo? Hanna. No, pero en serio, detrás de alguno de estos desconocidos podría haber alguien que tuviera una cuenta pendiente conmigo. Hanna, Vladocan se aparece solo en pesadillas, ¿vale? No es solo Vladocan, Lidia, es toda su organización. Su organización la desmantelamos y Vladocan está muerto. Ya, pero no puedes estar segura de que si queda alguien libre o no. Bueno, sí, claro, tienes razón, puede quedar alguien libre, pero por desgracia, el que esté libre va a estar ocupado captando y secuestrando a chicas en situaciones vulnerables. Claro, y ahora he salido yo a la palestra para advertir a todas esas chicas, Lidia, es que con más razón. En el hipotético caso de que alguien te quisiera hacer daño, Hanna, no estás sola, estás conmigo. Lo sé, lo agradezco mucho. Y entiendo que estés asustada, pero yo que sé, por ejemplo, en Ucrania estabas amenazada y no tenías tanto miedo. Es que no es lo mismo. Sí, lo pasé mal en Ucrania también, pero es en España donde me obligaron a prostituirme. Entonces me siento más expuesta y más vulnerable. Ya no te entiendo. Es que esta entrevista me ha removido mucho, Lidia. Y no puedo huir de lo que siento. Bueno, pero lo estás haciendo muy bien, Hanna. Sí. No sé.
Escúchame, eres la persona más fuerte y más valiente que conozco. Y si flaquearas en algún momento, te repito, estoy aquí. Y escúchame, nadie va a impedir que continúes con tu vida. Ni que puedas ayudar a esas chicas. Gracias. ¿Te acuerdas de esa chica que te comenté que vino al centro cívico preguntando por curro y el programa para ayudas a las prostitutas? Me acuerdo, sí. Pues al final sí que era para ella, no para la amiga. ¿Ves cómo apretando un poquito te lo iba a soltar? Ya, bueno, a ver, que no quería hacerlo. Yo le he contado mi historia un poco para que cogiera confianza y para que se fuera abriendo poco a poco. Sigo pensando que le das demasiadas vueltas. Bueno, Lidia, tu trabajo y el mío son muy diferentes. Sí, puede ser. Mira, precisamente en el mío vino una mujer denunciando a su vecina que era prostituta y que se la estaba liando con los clientes. ¿Esta mujer vive en la calle Santoral? Sí, ¿cómo lo sabes? Qué fuerte. Porque Viri, la chica de la que te estoy hablando, la prostituta, vive en la misma calle. ¿En serio? Sí. Qué casualidad. Sí, sí. Y de hecho me dijo que tenía un problema con una vecina. Efectivamente. Sí, Ana se llama. Y sí, vino a denunciar a una tal Vivi. Ujú. Se llama Ana y tiene muy mala leche, porque madre mía. ¿Pero tú la conoces? No, es que la vi liársela a Vivi en mitad de la plaza, gritándole, y al parecer no era la primera vez que lo hacía. Ah, pues a nosotros lo que nos contó es que simplemente habló con su vecina y les puso el problema. No sé. Por lo que me contó Vivi, le molesta todo. Los clientes, el ruido. Madre mía. Hombre, y será verdad, digo yo que no miente, ¿no? No, pero yo creo que lo que le molesta además es otra cosa. ¿Qué otra cosa? La profesión de Vivi, a lo que se dedica. La prostitución despierta un montón de prejuicios, Lidia, y yo lo sé mejor que nadie. Sí, claro que sí, pero en este caso no creo que sea así, ¿eh? La pobre mujer está pasándolo mal, tiene fibromialgia, no sé si sabes qué enfermedad es. Es lo de los músculos, ¿no? Sí. Y lo único que necesita esa mujer es descanso para no ir a más, y con los clientes de Vivi no puede. O sea, porque esté enferma le da derecho a acosar a Vivi. Bueno, acosar, Hanna, acosar. Es una palabra un poquito fuerte, ¿no? Yo estaba ahí, no tú, y yo lo vi como le estaba gritando. Bueno, a ver, yo lo que quiero decir es que, o sea, que Ana no ha hecho nada malo ni nada grave. O sea, la mujer tiene un problema con su vecina, se lo dice, y si ve que no hay respuesta, pues va a comisaría y denuncia. Bueno, pero Vivi hace lo que puede. Ha venido al centro cívico, quiere cambiar su vida y, de hecho, me contó que a Ana eso le consta, porque Vivi se lo ha dicho. Dijo que su intención era cambiar su vida. Ya, bueno, no sé, pero es que la pobre mujer está enferma. Bueno, no sé qué quieres que te diga, Lidia. Vivi hace lo que puede y lo siento mucho, pero no puedes cambiar tu vida de noche a la mañana. Y lo que Ana debería hacer es tener un poquito de paciencia y un poco de empatía. Ya, pero si a la pobre mujer le va la salud en ello, ¿qué? Bueno, en fin, ¿qué va a hacer la policía? Pues mira, esta policía de aquí va a desayunar tranquilamente y va a dejar de hablar de trabajo. El resto de policías no lo sé. No te enfades, anda. Mira, qué rico lo que te he preparado. A ver, yo también entiendo que Hanna está condicionada por su pasado. Que por eso igual le cuesta ser un poquito más imparcial con todo esto. Sí, yo lo entiendo. Lo que pasa que, a ver, que lo que ha pasado Hanna es distinto a lo que ha pasado Vivi, ¿eh? Vivi no tiene un Bladocan encima. Nunca lo ha tenido. Sí, el problema de todo esto es que Hanna no ve esto con su totalidad. Lo ve solo desde la perspectiva de Vivi. Ya, ¿y tú lo estás haciendo? Yo claro que lo estoy haciendo. ¿Te parece que no lo estoy haciendo? No. O sea, no lo sé, igual sí. O sea, lo que te quiero decir es que igual Hanna piensa que solo estás viendo la posición de Ana. Sí, claro, eso es lo que piensa. Pero es que no es así. Mira, yo desde fuera te digo que las dos posiciones son entendibles. Y además no son excluyentes. O sea, que podéis llegar a un entendimiento. No sé yo. Las dos somos muy apasionadas con nuestro curro. Ya, pues entonces no te queda otra que separar lo personal de lo profesional. Hazme caso. Mira quién viene por ahí. Hola, ¿Qué haces aquí? necesito hablar contigo. ¿Tienes un momento? Sí, claro. Siéntate. ¿Pero ha pasado algo? Sí, algo bastante grave. Me voy a por un café, ¿vale? Ahora vuelvo.
Dime. Ana, la vecina de Vivi, le ha comido la cabeza a todo el edificio para acosarla. Acoso, Hanna. Acoso. Es grave la palabra. Vale, pensemos en otra. Le han derramado aceite por toda la colada. Han puesto enormes carteles en las fachadas contando que es prostituta. Hasta han hecho una cacerolada. ¿Tú cómo lo llamarías? A mí me parece acoso. Vale, ¿y por qué no viene Vivi aquí y denuncia? ¿Y tú qué crees? ¿Porque piensa que no le vais a apoyar? ¿No la vais a ayudar? Ya lo veo, ya. Oye, yo he intentado hablar con ella para que viniera ella a denunciarlo, pero si no quiere, yo no la puedo obligar. Bueno, pues me acercaré, pero vamos, sin denuncia yo no puedo hacer nada. Quizás si Vivi sintiera que la estáis apoyando tanto como a Ana, no tendría dudas para venir a denunciar. Oye, Hanna, no digas eso y no seas injusta, porque yo no estoy posicionada en ninguna de las dos. Yo estoy mediando, ¿vale? Y si piensas lo contrario, a mí me duele. Bueno, solo quería contarte que Vivi lo está intentando todo, Lidia. Lo que pasa es que necesita tiempo. Muy bien, Hanna, muy bien, pero ¿qué quieres que haga yo ahí? ¿Que no puedo hacer nada más? No, no puedes hacer nada. No puedes hablar con Ana y pedirle que la deje en paz de una vez, que deje de arrastrar a todos los vecinos en ese asunto. Pero que te repito que sin denuncia no puedo hacer nada. Habla tú con Vivi, anda, que ponga un poquito de su parte. ¿Tú crees que no está poniendo de su parte? Se ha inscrito en el centro cívico, se está formando, está buscando empleo, se pasa todas las mañanas por el centro cívico a preguntar ¿hay alguna oferta? Hace lo que puede, tiene que comer, tiene que pagar el alquiler. Y por eso sigue llevando a esos hombres a su piso. Claro, pero esos hombres hacen ruido, ¿vale? Y eso provoca estrés en Ana. Y lleva un montón de días sin dormir y cada vez está peor de salud. ¿Podemos hablar de la salud de Ana? Porque es como un asunto muy ambiguo. Para unas cosas, Ana está muy enferma, pero para otras, como esta campaña de acoso que está gestionando, se encuentra perfectamente. Mira, ¿sabes qué? Dejémoslo. Dejémoslo. Chao. ¿Pero qué os pasa? Menuda tensión que tenéis, ¿no? Dame 5 minutos que me calme Néstor y te lo cuento. Voy. Bueno. De tu pastelería favorita. ¿Dónde lo dejo? Pues ahí en la mesa. Pero vamos, que no hacía falta, ¿eh? Que sí, hombre. Además me pillaba de paso. Acabo de hacer café. ¿Quieres, no? Sí. Oye, que muchas gracias por contarme todo el jaleo que pasó con Vivi y Ana. Ah, bueno, nada. De nada. Mira, Hanna, lo he estado pensando. Y es una tontería que discutamos por algo que al fin y al cabo es solo trabajo. Sí, estoy de acuerdo. Yo también le he estado dando vueltas y creo que he empatizado mucho con Vivi y he dejado un poco de lado los problemas de Ana. Y creo que fue muy feo de mi parte decir que Ana exageraba lo de su enfermedad. Ya te digo yo que no exageraba. A la pobre le dio un jamacuco el otro día en la plaza. Sí. Se la llevó Antonio, menos mal que estaba allí, se la llevó al hospital. ¿En serio? Voilà. Jo, ahora me siento peor. Bueno, no te preocupes, Hanna. Yo tampoco he estado muy fina. Pero vamos, que si tú y yo no somos capaces ni de ponernos de acuerdo, ¿cómo vamos a pretender manejar una situación de 2 personas? Pues sí, tienes razón. ¿Ves cómo coincidimos en más cosas de las que creíamos? A ver si coinciden también Ana y Vivi. A ver si una se pone los zapatos de la otra. Oye, ¿y si organizamos una sesión de mediación entre ellas? Sé que Carol las hace en el centro cívico y se le da súper bien. Así que se le da bien, sí. Convive con Durán, ayudó bastante. Pues sí, me parece muy buena idea. ¿Se lo dices tú? ¿La tienes más a mano? Y a Vivi. ¿Se lo dices a Ana? Ah, claro, yo lo más difícil, ¿no? Pero vale, sí va, se lo digo. Pues chica, ya está. Asunto arreglado. A ver los bollos. ¡Oh! Son buenísimos. Que tampoco sé. María, por favor, ponme todo esto en la cuenta, que tenemos prisa. ¿Vale? Gracias. Venga, Vamos. Hasta luego. Hasta luego.
No sé, al final van a formar un buen equipo. Casi como tú y como yo cuando nos llevamos bien. Que pocas veces. ¿Qué vais a tomar? No, nada. Ya nada, Mary. Mira, en esto coincidimos. ¿Qué te parece? Está riquísimo. Gracias. Pues brindemos, ¿no? ¿Nosotras? Pues nosotras. Entonces, que lo entienda bien. Si nos proponemos, ¿podemos estar tan de acuerdo como Ana y Vivi? Pues claro. Pues claro. Por eso lo estamos celebrando, ¿no? La verdad es que me quedé flipando cuando Ana dijo que iba a contratar a Vivi. No sé cómo, cuando vino al centro cívico para buscar a un candidato para ayudarla por casa, le dije, pues coge a Vivi, ¿no? Y estaba tan reacia, no sé, no me lo esperaba para nada. Qué Hombre, guay. fue lista. Vivi necesitaba trabajo, ella le da trabajo, Vivi deja la prostitución y se acaban los ruidos. A ver, no creo que haya sido por eso. Creo que ha querido ayudarla de corazón. Hanna, no seas ingenua, claro que ha sido por eso, pero que me parece normal, vamos. ¿El que te parece normal? ¿Que prefiera deshacerse de unos ruidos antes que ayudar a un ser humano que lo haya pasado fatal? Pero es que una cosa no quita la otra. Y no olvidemos que Ana tiene fibromialgia. Oh, Dios, con la fibromialgia de Ana, de verdad. Hombre, que es un estás tema serio. obsesionado, es No, como un porque es médico. serio. Pero es que tú no sabes. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Ah, sí? Eh, ¿Por? Porque si no fuera por ti, estas dos no se solucionan. Qué exagerada eres, seguro que sí. No, exagerada no. Ana va a hablar contigo, tú le propones que Vivi trabaje con ella, ella se queda con el run run y al final es lo que hace. Yo prefiero pensar que al final lo hubiera hecho, aunque no le haya dicho nada. No sé, creo que son muy buenas personas que han tenido unas vidas muy difíciles y muy diferentes. Y al final se han dado cuenta de que se necesitan. Sí, y esa necesidad les ha unido. Ahora solo espero que Vivi solucione las cosas con sus padres. Ay, sí. Qué lástima, ¿eh? Ya. A ver si se dan cuenta que Vivi les ha mentido para ayudarles, para darles dinero. Entonces, ¿qué crees? ¿Estuvimos al borde del divorcio? Ana, con lo que hemos pasado tú y yo, ¿tú crees que esto nos puede separar? No. Claro. Aunque te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Mm? Enfadada estás muy guapa. Igual te provoco un poquito más. ¿Ah, sí? Sí. Prueba a ver. A ver qué pasa. Vale. Mira, a ver. Ya se me ocurrirá. ¿Qué haces mañana? Tengo el día libre. Mm. Ujú.